Bien, muchachos, buenas, soy el profesor Peter Cuyán. Vamos a entrar ahora dentro de este módulo a analizar la estructura del Estado, los poderes del Estado, y vamos a empezar con el llamado poder legislativo, ¿ya? El poder legislativo evidentemente es considerado el primer poder del Estado. Ahora, ¿por qué se le llama el primer poder del Estado? Porque evidentemente para que funcione la organización jurídica de un país, ¿no? Para que un Estado se pueda consolidar, se necesitan leyes. Y lógicamente si no hay leyes no puede haber orden jurídico, no puede haber un orden social, no puede haber una penalidad, no puede haber una estructura de funcionamiento de un país. Y por lo tanto este poder se constituye pues como el principal recurso, vamos a llamar legal, que tiene el Estado, ¿no? Entonces, el poder legislativo es el primer poder del Estado encargado de aprobar leyes. Ahora vamos a explicar todo el proceso. Encargado de modificar leyes, ¿no es cierto? Cambiarlas, ¿no? De acuerdo a una reforma, a una modificación propiamente. También se encarga de interpretar. ¿Por qué digo interpretar? Porque a veces hay leyes, hay normas jurídicas que tienen vacíos, ¿no? O sea, no legislan, no regulan una determinada actividad, un determinado delito, un determinado hecho económico, una relación con otro país. Entonces, al haber ese vacío, lo que tiene que hacer el Congreso es interpretar esa ley, ¿verdad? Ese es un principio básico. Pero también el Poder Legislativo se encarga de derogar leyes, o sea, se encarga también de anularlas cuando evidentemente violan la Constitución o ya tuvieron pues su vida útil en caducidad, ¿no? Evidentemente una ley solamente se deroga por otra ley. No se puede derogar leyes de facto, lo que se deroga es a través de un proceso que vamos a ir analizando, ¿ya? Bueno, ¿cómo está representado el Poder Legislativo? Va a estar representado por el llamado Congreso, ¿ya? Por eso a los representantes se les llama congresistas. También se le puede llamar Parlamento, ¿no? Esto viene del latín parlare, que significa hablar, conversar. Entonces, los parlamentarios significa que son también congresistas. En algunos países, sobre todo los países anglosajones, le llaman Capitolio, ¿no? Bueno, eso viene de capital. Capital significa la cabeza, lo más importante, ¿no? Siempre en Estados Unidos el Congreso propiamente no es el nombre, se le llama el Capitolio. Tú vas a Londres también y buscas el Congreso, no lo vas a encontrar, pero si preguntas por el Capitolio te dan la información al toque. Y en países, sobre todo asiáticos tradicionales, se le llama la dieta, ¿ya? La dieta porque es la reunión temporal que realizan los congresistas, ¿ya? Entonces, decir la dieta, el Capitolio, el Congreso, el Parlamento, equivale a lo mismo para representar el Poder Legislativo, ¿ya? A ver, generalidades. Empezamos. El Congreso en el Perú es unicameral. Unicameral significa que solo hay una cámara única de representantes, conformado por 130 miembros, 130 congresistas elegidos por el voto universal y preferencial por densidad electoral. ¿Qué significa densidad electoral? Que evidentemente si en el Perú existen 24 departamentos, o sea 24 regiones, más la región Callao, que es la provincia, digamos, constitucional, entonces la cantidad de congresistas va de acuerdo a la proporción o la densidad electoral. Obviamente el departamento con mayor densidad electoral es Lima, ¿no? Lima tiene 35 representantes en el Congreso. Por lo tanto, es evidente que van a haber 35 representantes por la capital de la República, pero en función a lo que ha sacado cada partido. ¿Está bien? Por ejemplo, otro departamento muy denso es La Libertad. La Libertad le corresponden algo así como 10 congresistas. Cajamarca, Ancash, ¿no? Arequipa, son departamentos en los cuales La Libertad pues tiene evidentemente política que ser aplicada para determinar pues la preferencia electoral de los, en este caso, de candidatos o ciudadanos en general, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, ¿cuál sería el departamento con menos densidad electoral? Sería Madre de Dios, que solamente tiene un representante. Entonces va de acuerdo pues a la proporción. Por eso decimos que los congresistas representan a la nación, ¿correcto? A pesar que son elegidos por densidad electoral. Otro aspecto que es parte también de la historia peruana. Si nosotros vemos, digamos, la evolución del Congreso como sistema legislativo en el Perú, vamos a encontrar que casi toda la historia peruana ha sido siempre bicameral.
¿no? ¿Por qué se llama bicameral? Porque tiene dos cámaras, ¿no? En casi todos los países que nos rodean, los países vecinos, el Congreso es bicameral. Hay senadores y hay diputados. En el Perú tuvimos esa tradición hasta el fatídico día 5 de abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso, que en ese momento tenía senadores, eran 60, diputados 180. Teníamos 240 congresistas, bueno, que evidentemente se hizo una disolución inconstitucional, donde a partir de ese momento Fujimori estableció pues una dictadura cívico-militar, que al final pues nos condujo a una serie de fenómenos como la lucha contra el terrorismo, estabilidad económica, corrupción también, genocidios, ¿no? Una serie de factores que también son parte de la historia del Congreso, ¿ya? Así que nuestro Congreso desde 1993 tiene un carácter netamente unicameral, ¿ya? Unicameral. Claro, ese Congreso se va a reafirmar el año 95, ¿no? Cuando se hace ya la elección general y elegimos primero 120 representantes. Pero desde el año 2011 son 130, ¿ya? 130 porque evidentemente va de acuerdo al crecimiento también del país, ¿no? Hay países donde, por ejemplo, hay cerca de 1000 congresistas, ¿no? Inglaterra es un caso, ¿no? Donde hay cerca de 600 diputados y cerca de 400 senadores. La cantidad no significa calidad, pero eso es parte también de la representación parlamentaria, ¿ya? A ver, ¿qué se requiere para ser congresista? Ahí está bien claro, ¿no? Ser peruano de nacimiento, ¿está bien? Ya sea suelo o sangre. Ser ciudadano en ejercicio, o sea, no tener ningún tipo de aplicación, digamos, negativa de su interdicción judicial, ¿no? Y además tener 25 años como mínimo, ¿está bien? Esa es la edad mínima para ser congresista en el Perú, nada más. No se pide ser, pues, ¿no?, un profesional, estar colegiado, ni siquiera tener primaria completa. O sea que un analfabeto puede llegar al Congreso, ¿no? Es más, hemos tenido casos de analfabetos per se, o sea, propiamente, de facto, que han llegado a ser representantes de la nación, ¿no? Bueno, los congresistas no están sujetos a mandato de tipo imperativo, o sea, nadie los puede obligar a tomar una decisión legislativa, ¿no? Es como que, por ejemplo, los congresistas aprueban la ley de las AFP, donde se tiene que devolver dinero, por ejemplo, a los aportantes. Y de repente por ahí, los dueños de las AFP presionan a los congresistas para que voten en contra de ese proyecto de ley o deroguen la ley que han aprobado. Los congresistas no tienen por qué hacerles caso, porque ellos no están sujetos al mandato imperativo, o sea, no se les puede obligar a tomar una decisión. Es más, si dentro de su bancada, dentro de su partido hay un acuerdo, cada congresista puede desobedecer el acuerdo, porque al final solo es un compromiso de carácter representativo, ¿ya? Otra consideración, otra generalidad, los congresistas no pueden desempeñar otra función pública excepto la de ser ministro de Estado, ¿ya? O sea, la única función pública en la cual ellos pueden tener, digamos, una actividad bilateral, aparte de congresista, la de ser ministro de Estado, ¿no? Hay casos que se han dado donde el presidente de la República llama a parlamentarios de su propio partido o agrupación o invita de otros partidos para que asuman carteras ministeriales, ¿no? Se han dado casos de ministras de la mujer que han sido congresistas a la vez. Se puede tener ambas funciones, ¿ya? Un aspecto que también está en vigencia desde el año 2016 es que no hay reelección inmediata, ¿ya? Eso significa que el congresista, por ejemplo, que el 2021 termina su función, no podrá ser reelegido, ¿ya? Porque se asume que el periodo va a ser de 5 años, ¿no? El actual Congreso es el Congreso que hemos elegido solamente para completar el periodo del Congreso disuelto, ¿no? Por eso que este es un Congreso que no va a pasar de año y medio, ¿no? Y los que han sido elegidos en la actualidad, más los que fueron disueltos, no podrán postular el año 2021. O sea que el 2021 vamos a tener Congreso supuestamente con caras nuevas, ¿no? Pero que pueden ser también representantes que han estado en congresos anteriores. No hay ningún problema, ¿ya? Eso es para evitar que el congresista vea al Parlamento como su casa, ¿no? Hay gente que ha estado 25 o 30 años de congresista y han aprovechado esa ventaja que daba la Constitución. Y ahora viene tal vez el aspecto más criticado, ¿no? Los congresistas tienen derecho a la inmunidad absoluta.
¿Qué significa eso? Que no pueden ser procesados, ¿no?, judicialmente, no pueden ser detenidos preliminarmente por un policía o la Policía Nacional, mientras sean congresistas, ¿ya? Durante los 5 años que les dure el cargo, incluso hasta un mes después de haber terminado, tienen derecho a la inmunidad. Ahora, la inmunidad la pueden perder. La pueden perder si, por ejemplo, se dan estas situaciones, ¿no? Hay un delito flagrante, hay un delito comprobado y evidentemente el Pleno del Congreso se va a reunir para levantarle la inmunidad. Si se logra reunir una cantidad de votos que es la mitad más 1, saquemos a ver la cuenta, 130 sería 65, en total sería 66, ¿no? La cantidad, ¿no es cierto?, de votantes que se necesita para lograr quitar la inmunidad a un representante. Una vez que le quitan la inmunidad, automáticamente lo envían al Poder Judicial para que el Poder Judicial haga, obviamente, el proceso oral, ¿no?, la investigación preliminar. Si sale inocente, regresa al Congreso, pero si es declarado culpable, se va a prisión y deja automáticamente el cargo. Profe, ¿qué pasa con el parlamentario que ha perdido la curul, ¿no? ¿Qué pasa con el representante que ha perdido su cargo de congresista? Pues evidentemente se nombra al sucesor, ¿no? El sucesor sería la persona que estaba en su mismo partido y que le seguía en, digamos, votación. Lo que se llama en derecho el accesitario, ¿ya? El accesitario es la persona que va a tomar el puesto del congresista, digamos, que ha sido sentenciado. Bueno, para que el Congreso funcione se necesita las llamadas legislaturas, ¿ya? ¿Qué vienen a hacer las legislaturas? Es el periodo, es el tiempo en que funciona el debate y discusión del Pleno. Cuando digo el Pleno me refiero a la reunión de los 130 congresistas, aunque no siempre van los 130, ¿ya? Cada vez que el Pleno se reúne es porque la mesa directiva ha convocado a esa reunión. Ahora, estas legislaturas durante el año no son los 12 meses, ¿no? Se dividen así. Hay legislaturas que se llaman ordinarias, ¿no? Y hay legislaturas que se llaman extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia? Las legislaturas ordinarias van a ser convocadas por la mesa directiva, lo hemos dicho hace un instante, 2 veces al año, ¿ya? 2 veces al año. La primera empieza el 27 de julio, o sea, un día antes de la fiesta nacional, porque el presidente de la República va el 28 a dar su mensaje al Congreso. Y por eso el Congreso tiene que estar instalado, la nueva mesa directiva, por lo menos un día antes, ¿no? Para darle facilidad a los congresistas. Y debe durar del 27 de julio, todo el mes de agosto, todo septiembre, todo octubre, hasta el 30 de noviembre, ¿ya? ¿Por qué el 30 de noviembre? Porque este día, según la Constitución, tiene que estar aprobada la ley más importante que apruebe el Congreso, que se llama la ley del presupuesto, ¿ya? El presupuesto nacional es la herramienta económica más importante del Estado. Profe, ¿y qué pasa si el 30 de noviembre no se ha aprobado la ley del presupuesto? Entonces se puede ampliar la legislatura por unos días más. Lo máximo que se llegue es hasta el 10, hasta el 15 de diciembre inclusive, ¿no? Pero eso ya depende, repito, de la mesa directiva, ¿ya? Y la segunda legislatura va a empezar el 1 de marzo, ¿ya? El 1 de marzo. Dura todo marzo, todo abril, todo mayo, hasta el fin del mes de junio, ¿ya? O sea, si nosotros sacamos la cuenta, ¿no? Mira, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Quita julio, tienes 4 meses. Más los 4 meses de la segunda legislatura, tienes 8 meses de legislatura intensa durante todo el año, ¿ya? Entonces, eso significa que hay 4 meses en que el Congreso no tiene pleno, ¿ya? Al no tener pleno, evidentemente hay que nombrar una comisión que lo va a reemplazar y que justamente se llama la Comisión Permanente. Pero eso lo vamos a ver en un ratico, ¿ya? Ahora, la legislatura extraordinaria, escúchame bien, se llama extraordinaria porque es de carácter especial, ¿ya? Son legislaturas especiales que solamente pueden ser convocadas por el presidente de la República, ¿ya? Para ahorrar escritura, PR significa presidente de la República, por un plazo máximo de 15 días, ¿ya? 15 días es el periodo máximo en que debe durar esta legislatura, lo cual implica que no es muy común, ¿ya? Por ejemplo, una legislatura extraordinaria se puede convocar a mediados de febrero, ¿no? O a fines de enero.
o de repente a comienzo del mes de julio, cuando no hay legislaturas ordinarias, ahí se convoca, ¿no?, de manera especial legislaturas extendidas o extraordinarias, ¿ya?, que van a tocar temas de carácter especial, pues, o sea, el presidente de la República no va a convocar a una legislatura extraordinaria para debatir un proyecto de ley común y corriente. Eso se convoca, por ejemplo, cuando va a haber pues un estado de emergencia, un estado de sitio, ¿no? Una situación donde está en peligro la seguridad nacional, ¿no? O de repente hay una situación política muy tensionada, ¿no? De repente una cuestión de confianza, una censura a un gabinete ministerial. Ahí el presidente de la República puede hacer uso de ese derecho que se llama la legislatura extraordinaria. Ah, una cosa importante, no procede la autoconvocatoria. Eso significa que el presidente del Congreso no puede convocar a legislatura extraordinaria. Solo se reserva al jefe del Estado, al presidente del país. Bien, ahora vamos a ver cómo está estructurado el Congreso, o sea, cómo se organiza el Poder Legislativo. Ahí tenemos una estructura de 6, digamos, pisos, ¿no? De 6 esquemas, 6 jerarquías, que son las siguientes. Bueno, obviamente la parte más administrativa, más gerencial del Congreso se llama la mesa directiva. La mesa directiva está integrada por el presidente del Congreso más 3 vicepresidentes, ¿ya? O sea que al final son 4 representantes. Siempre los vas a ver cuando la televisión transmite la noticia sobre un debate de una ley, siempre vas a encontrar a 4 personas en esa mesa. Eso vienen a ser los representantes de la mesa directiva. La mesa directiva se renueva cada año, ¿ya? Cada año vamos a escoger una nueva mesa directiva que generalmente está dominada siempre por, digamos, los representantes más importantes del Congreso, ¿ya? En este caso del partido que es mayoría, ¿no? Luego viene la oficialía mayor. La oficialía mayor es como la oficina que administra a todo el Congreso. El oficial mayor es como un gerente, no es como un administrador del Parlamento, ¿verdad? Su cargo por lo general dura los 5 años, ¿no? Es como un representante, digamos, totalmente opuesto. Él no es congresista, es un personaje que actúa como una especie de gerencia o de administrador, ¿no? Luego están las comisiones especiales. Las comisiones especiales son aquel grupo de trabajo que se nombra para, por ejemplo, una investigación especial, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia va a generar que cuando ya pase y se analice qué ha hecho el gobierno, va a haber una comisión COVID-19, ¿no? Esta comisión se va a encargar, por ejemplo, de estudiar las compras que han hecho las entidades públicas, ¿no? La sobrevaloración, por ejemplo, de algunos insumos adquiridos, ¿no? Se forman comisiones investigadoras o llamadas también comisiones especiales, ¿ya? Luego vienen las comisiones dictaminadoras. ¿Por qué se llaman dictaminadoras? Porque se encargan de elaborar informes previos al debate en el Pleno. Por ejemplo, se presenta un proyecto de ley sobre legalizar el aborto, digamos, aunque eso no es posible en el Perú. Pero de todas maneras se presenta el proyecto. Entonces va a haber una comisión que se va a encargar de estudiar dicho proyecto, ¿no? Que sería en este caso pues la Comisión de Salud, ¿no? Porque hay Comisión de Salud, hay Comisión de Deporte, hay Comisión de Ética, por ejemplo, hay Comisión de Presupuesto. Entonces eso se llaman comisiones dictaminadoras, ¿ya? Son las que evalúan el proyecto antes de darle el visto bueno o el rechazo, pues, ¿no? Evidentemente. Una vez que el dictamen está aprobado, se tiene que publicar en el Diario Oficial El Peruano, ¿ya? Como una especie de preaviso, ¿no? De que la ley se va a empezar ya a aprobar o a debatir. Luego viene la Junta de Portavoces. ¿Por qué se llama Junta de Portavoces? Porque vienen a ser los voceros, o sea, los que anuncian, me dejo entender, los acuerdos a los cuales llega, digamos, los representantes de los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, el APRA tiene un representante, ¿no? El PPC un representante, Podemos Perú un representante, Fuerza Popular un representante. Y todos ellos van a acordar cuál va a ser la agenda del debate, ¿no? Para que el Congreso pueda ordenar su trabajo legislativo. Y luego viene la comisión más importante, que se llama la Comisión Permanente. ¿Por qué se llama Comisión Permanente? Ahí la tenemos. Porque es el grupo de trabajo parlamentario que tiene el encargo de sustituir al Congreso durante el interregno.
Profe, ¿qué significa interregno? Es el periodo en el cual el Congreso no está en funcionamiento, o sea, cuando no hay legislaturas, ¿no? O en su defecto, cuando está disuelto. Por ejemplo, ¿qué pasa en diciembre? Los congresistas siguen trabajando, en enero siguen trabajando, en febrero siguen trabajando, pero no hay legislaturas. En ese momento se va a instalar y va a tener la función de reemplazar al Congreso la llamada comisión permanente. Es más, la comisión permanente no puede ser disuelta. Es decir, si el presidente de la República disuelve el Congreso, aproximadamente hay 100 congresistas que van a dejar el cargo, van a dejar sus curules vacías, pero habrán como 30 más o menos que se van a encargar de seguir legislando, evaluando el accionar del gobierno. Por eso se llama comisión permanente. Para que lo puedas entender, es como la vela que prendemos en el apagón, ¿no? O sea, ilumina poquito, pero ilumina. Cuando viene la luz, obviamente apaga la vela, o sea, vuelve el pleno del Congreso, ¿ya? Bueno, ¿cuántos miembros tiene la comisión permanente? Tiene un mínimo de 20 y un máximo de 33. ¿Por qué 33? Porque la Constitución dice que debe ser máximo el 25% de congresistas. Si aplicas matemática, 130, la cuarta parte sería, bueno, sale en decimal, pues 32,5, pero se redondea a 33, ¿ya? Y los miembros de la comisión permanente están en proporción a los partidos que la conforman. O sea, el partido que tiene más congresistas tiene más representantes en la comisión permanente. Si, por ejemplo, un partido tiene pues solo un representante, no va a tener pues participación en la comisión permanente, ¿ya? ¿Qué pasa si el presidente de la República, quiere viajar al exterior en febrero, donde no hay pleno? Entonces ahí va a tener que trabajar la comisión permanente, ¿no? ¿Qué pasa si se quiere acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación en pleno mes de enero? Ahí tiene que trabajar también la comisión permanente, ¿ya? Ese es el trabajo parlamentario. Y justamente el trabajo parlamentario se tiene que generar con las llamadas atribuciones del Congreso. Vamos a mencionar una por una, ¿ya? Obviamente la función más importante del Congreso es dar leyes, aprobarlas evidentemente, y también dar resoluciones legislativas, ¿ya? Resolución legislativa es una norma que tiene el Congreso para, por ejemplo, condecorar a un personaje ilustre, por ejemplo, para darle permiso al presidente de la República para viajar al exterior. O sea, tiene la función de carácter administrativo, ¿no? Por eso se le llama resolución legislativa. ¿Qué más? El Congreso se encarga de velar, o sea, de cuidar por el respeto de la ley y la Constitución. Obviamente, ¿no? Si el Congreso da leyes, también se encarga de evitar que las vulneren, ¿no? También se encarga de aprobar el presupuesto nacional, economía, el presupuesto nacional y la cuenta general de la República. ¿Está bien? Esa es una función económica del Congreso. También se encarga de autorizar los empréstitos, ¿no? Cuando uno dice empréstito se refiere a endeudamiento, ¿no? Toda deuda, ya sea interna, emitiendo bonos soberanos, ya sea externa, mediante el endeudamiento con entidades u organismos financieros internacionales, tiene que ser autorizado por el Congreso, ¿ya? ¿Qué más? A nivel diplomático, el Congreso se encarga de aprobar, ¿ya? Si no, no se puede firmar los tratados internacionales. A nivel geográfico, ¿no? O de geopolítico, el Congreso se encarga de aprobar la demarcación territorial que señala el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, se quiere crear una nueva provincia, un nuevo distrito, una nueva región, ¿no es cierto? Para eso está la función congresal. También se encarga de, con esta parte, autorizar el ingreso de tropas extranjeras, ¿ya? O sea, de ejércitos de otros países, siempre y cuando esos militares no vengan a violar la soberanía nacional. Generalmente eso ocurre cuando vienen pues ejércitos, ¿no? O miembros de las Fuerzas Armadas de otros países, pero en afán de colaboración, ¿no? Para enseñanza militar, maniobras, ¿no? Una serie de cosas que harían que el ingreso beneficie al Estado. Autorizar los viajes del presidente, pero siempre y cuando sean viajes al exterior, porque si el presidente quiere viajar dentro del país no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando viaja a otro país, ahí sí necesita permiso congresal. Y luego viene ejercer el derecho de amnistía. Bueno, la amnistía es una figura judicial y también procesal en el derecho penal que implica que el Congreso genera una amnesia judicial.
Amnesia significa olvidarse, o sea, la amnistía significa que una persona que está ahorita en un penal, pero con prisión preventiva, o sea que todavía no ha sido sentenciado, se ordena que salga en libertad. Y encima que se va a su casa, se va sin antecedentes. O sea, el Congreso le está perdonando absolutamente el supuesto delito que ha cometido. Digo supuesto porque todo el mundo que está en prisión preventiva penalmente aún es inocente, ¿ya? Esa es una regla general. No debe confundirse con el indulto, porque el indulto se aplica ya no en el Congreso, lo aplica el presidente, cuando ya hay un reo sentenciado, ¿no? Hay esa diferencia. Bueno, y para culminar este precepto, este módulo, ahí tenemos cómo se genera el proceso legislativo, ¿no? De qué manera el proceso legislativo tiene aplicación en nuestro país. Mira, la primera etapa se llama la iniciativa legislativa, vamos a mencionarla, ¿ya? La segunda se llama discusión y aprobación. La tercera se llama promulgación. Luego viene la publicación y luego viene la vigencia, ¿ya? Están interconectadas, ¿no?, las 5 etapas. Iniciativa legislativa significa el derecho de presentar, ojo, proyectos de ley. No se dice presentar leyes porque todavía no han sido aprobadas. Son proyectos de ley. Porque un proyecto puede ser no solamente aprobado, también puede ser rechazado. Si es rechazado, se va a un archivo y ahí no se puede tratar hasta una próxima legislatura. Por ejemplo, la Constitución dice que los que pueden presentar proyectos de ley, primero es el presidente de la República, es obvio. También lo pueden hacer los congresistas, ¿no? Ya sea a nivel unilateral o a nivel de bancada. También lo pueden presentar el presidente de la Corte Suprema, lo puede presentar también el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, lo pueden presentar también los alcaldes provinciales, los gobernadores regionales, ¿no es cierto? Pueden presentarlo también algunos decanos de colegios profesionales, pero que tengan relación con el tema de la ley. Por ejemplo, si es una ley sobre impuestos, ¿no?, puede tener iniciativa el decano del Colegio de Economistas. Si fuera una ley, por ejemplo, del aborto, tendría que ser el decano del Colegio Médico. Entonces, siempre se le da oportunidad también a los ciudadanos, ¿no?, comunes y corrientes. Y también lo pueden hacer las personas de manera popular, ¿no? Pero la cantidad de firmas para sustentar el proyecto de ley dependerá de la población electoral de ese momento. Por lo general, se puede presentar con un mínimo de 500 a 600 firmas. Es lo que manda el derecho consuetudinario, ¿ya? O sea, la costumbre. Luego viene la discusión y la aprobación. Primero, el proyecto que se ha presentado pasa a una comisión, para que la comisión haga su dictamen, o sea, su informe. Y luego, si ha sido aprobado, va a pasar al pleno para el respectivo, ¿qué?, debate, y ya el pleno decidirá si aprueba o rechaza el proyecto previamente dictaminado. Una vez que el proyecto ya fue aprobado, en caso fuera positivo el resultado, entonces va a pasar a la tercera fase que se llama la promulgación. Promulgar significa el acto por el cual el presidente de la República pone su firma, me dejo entender, a la ley, digamos, aprobada por el Pleno. Ahora, si el presidente de la República no está de acuerdo con la ley aprobada o le hace observaciones, devuelve el proyecto de ley aprobado al Congreso para una segunda votación. Y ya en la segunda votación, evidentemente se decidirá si continúa la ley aprobada por el Congreso o en todo caso se modifica con lo que ha señalado, ¿no?, el presidente de la República. Eso se llama el veto suspensivo. Vetar significa oponerse, ¿ya? Eso se llama la promulgación. Una vez que la ley ya está promulgada, ya sea por el presidente de la República o el presidente del Congreso, tiene que ser publicada. ¿Ya? Una de las características de la ley es que la gente conozca qué ley lo va a regir, qué ley va a ser aplicada al sistema de vida de un país. Es un acto obligatorio y solemne. Ahora, ¿dónde se publican las leyes promulgadas? En el Diario Oficial. El Estado tiene un periódico, entre comillas, que se llama El Peruano, ¿ya? Es un periódico que no se vende en cualquier kiosco, tienes que irlo a comprar al mismo local o en algunos kioscos especializados, ¿no? Generalmente El Peruano es un diario donde se publican las normas legales, por eso le llaman el Diario Oficial, ¿ya? Y una vez que la ley está publicada, entra en vigencia, o sea, empieza ya a tener rigor. ¿Desde cuándo tiene rigor? Desde el día siguiente de haber sido
publicada, ¿ya? No de haber sido aprobada ni promulgada, sino de haber sido publicada. Si, por ejemplo, la ley se publica el 20 de agosto, entra en vigencia el 21. Ya ha cambiado eso porque antes era al 16º día, era demasiado tiempo. Ahora, en cuando más al día siguiente, ya la ley entra en vigencia, ¿correcto?